buenas tardes, bendiciones familia de la fe, aquí en su canal Pasión por la Palabra y esta tarde me encuentro junto a mi esposo y hermano Juan Nel Savari Muy buenas tardes. y en este día vamos a hablar sobre el tema de la evangelización y vamos a abordar esta primera pregunta que nos dice: ¿cuál es la necesidad que él tiene el ser humano? eh, ¿Cuál es la necesidad que para la evangelización? Muy buena pregunta. Eh, el ser humano necesita ser evangelizado porque tenemos que trasladarnos al primer libro de la Biblia, a Génesis 3, donde Dios le dio un mandato explícito a Adán y Eva, que fueron nuestros primeros representantes, donde Dios le dijo que el día que comieres de este árbol, ciertamente morirás del fruto del árbol. Y ellos desobedecieron ese mandato y de ahí en adelante, todo ser humano necesita ser evangelizado, porque entró el pecado desde ese primer acto de desobediencia. Ok, ¿qué nos puede decir sobre este tema que dice de Romanos 5, versículo 12? Y dice el texto que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué nos puede decir sobre ese versículo? Sí, claramente que el texto habla claramente que Adán pecó y todos nosotros hemos seguido su paso. Pero lo que tenemos que resaltar es que hay dos perspectivas. Está la perspectiva humana sobre el pecado y la perspectiva divina. Déjame señalarte un poco de lo que es la perspectiva humana. Abúndenos. Por ejemplo, Sócrates dice, el ser humano es bueno por naturaleza, pero puede actuar mal cuando desconoce la verdadera naturaleza del bien. Esa es la perspectiva del ser humano, del hombre, que dicen que el hombre es bueno. Otro filósofo también llamado Jean Rousseau dice, el hombre en su estado de naturaleza es bueno, una suerte de buen salvaje que vive en armonía con su entorno. Son la sociedad y su estructura las que lo corrompen a esta bondad innata. Esa es la perspectiva del ser humano, que el hombre tiene una bondad innata. Por ejemplo, también Abraham Moscó dice, el hecho es que la gente es buena. Y me llama la atención también este psicólogo científico, Luis Flores, que dice, la realidad es que el ser humano es Homo sapiens. No nace bueno ni malo. Nace con una gran herencia cultural que lo potencializa para hacer lo uno o lo otro, dependiendo de los fines que persiga. Y eso es lo que dice la perspectiva humana de lo que es el pecado con relación al ser humano. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué dice Dios en su santa palabra? ¿Qué dice Dios en su santa palabra? Y antes de hablar lo que dice Dios en su santa palabra, sería muy bueno recordarle a los hermanos y a los amigos que van a ver este podcast que el Salmo 119, versículo 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La palabra de Dios es la verdad. Amén. Toda escritura desde Génesis, Apocalipsis es verdad absoluta, porque toda escritura es inspirada por Dios. Juan 17:17, hablando nuestro Señor Jesucristo, dice, santifícalos en tu verdad, tu Tu palabra es palabra es verdad. verdad. Eso lo dice nuestro Señor Jesucristo.
Y el apóstol Pablo dice en segunda de Timoteo 3:16 que es un texto que todo cristiano debería conocer y leerlo y repetirlo y memorizarlo. Dice ese texto del apóstol Pablo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, lo que quiere decir que la Biblia, desde Génesis y Apocalipsis, es una revelación plenaria de Dios, es la palabra de Dios. Y Juan 8:32, el mismo Jesucristo dice, y conoceréis la verdad Y la y verdad la os hará verdad libre. os hará libre. Entonces, Amén. lo que tenemos, la palabra de Dios, es una palabra infalible. Ahora, ¿qué nos dice esa palabra infalible con relación al pecado? Bueno, la Biblia es explícita en Romanos 3:10. Dice, como está escrito, no hay justo Y aún ni uno. aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, el ser humano puede decir que el hombre es bueno, que el hombre nace de una manera natural, que nace de una manera buena, pero la Biblia, que es infalible y es la palabra de Dios, dice que el ser humano no es justo y que no hay justo ni aún uno. Pero el salmista, para que no haya duda, se va del nacimiento o antes del nacimiento, todavía se va a su concesión. Y dice el salmista en el Salmo 51, versículo 5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, que hablando de que el hombre nace con una naturaleza pecaminosa desde su concesión. Y eso es sumamente importante entender. Uno que tiene sus nietecitos tan bonitos y tan bellos que lo amamos. Pero lo que dice la Biblia, que ese niño bonito nace pecador desde que nace. Y el Salmo 58:3 dice, si apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Y nosotras que tenemos muchas niñas, sabemos que ella a nadie le enseñó a mentir, nadie le enseñó a desobedecer, que es su propia naturaleza pecadora. Pero también hay un texto que lo dice tan claro en Efesios 2 del 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y Pecado. pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora es los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, lo que el texto claramente explícito que nosotros, antes de ser rescatados por Cristo, todo ser humano estaba muerto en sus delitos y pecados. Y me llama la atención que esto es un qué? Un esqueleto. Esto es un cráneo Un cráneo. de un esqueleto. Y yo le puedo hablar a este cráneo y le puedo decir, muévete, ríete, a algo, y él no va a hacer nada porque está muerto. Bueno, el ser humano físicamente anda andando, pero espiritual está muerto. Necesita ser resucitado por la gracia de Dios. Necesita ser regenerado por el Espíritu Santo. Y es importante entender a eso, al amigo que va a escuchar. Amén. Todos nosotros los seres humanos necesitamos un milagro de Dios. Y por eso es la buena noticia del Evangelio. Por eso es que tenemos que evangelizar. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amigo, ven a Cristo desesperadamente. Y Él dice que el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hay un texto que me encanta en Juan 3:17, que dice que Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y la verdad de la buena noticia del Evangelio, que Dios amó tanto a este mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, la buena noticia del Evangelio es que hay vida en Jesucristo. Amén. Él es el Salvador del mundo. Y nuestra exhortación para ti hoy es que venga Cristo en arrepentimiento y fe, y Él te va a dar por gracia la vida eterna. Amén, amén. Bueno, esto ha sido todo por hoy, este pequeño podcast. Suscríbete a nuestro canal, dale like, comenta, comparte y espero que esto sea de bendición y nos vemos en una próxima ocasión. Dios le bendiga.